Gloria a Dios, no tienes internet, lo puedes sintonizar directamente por teléfono. También puedes bajar la página oficial de la emisora Cristo Cuenta Contigo a través de Apple o teléfono inteligente Android, a su nombre Gloria. No te olvides que también estamos por tuning.com, WCCC 1640M de tu radio cuadrante. Ahora estamos en el programa que dirige nuestro hermano Carmelo Márquez, directamente de Springfield, Massachusetts, con el programa Obrero a la Mier. Así que presta atención lo que el Espíritu continúa hablando a la iglesia, y con ustedes nuestro hermano Carmelo Márquez. Adelante, siervo de Dios. Amén. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga al pastor. Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Como bien dice el pastor, porque pertenecemos a la iglesia Pentecostal Alfarero aquí en Springfield, Massachusetts. Mi nombre es Carmelo Márquez, ¿verdad? Bajo la programación Obreros a la Mies. Queremos recordarles que pueden escucharnos por www.cristocuentacontigo.com, por la radio, por WCCC 1640M, y puede comunicarse por el teléfono 712-770-7178 y oírnos en directo, ¿verdad? Para oración, para reconciliación, para lo que quiera hablar con nosotros, con el pastor, al 860-538-6448, ¿verdad? Hoy estamos bajo un tema muy bueno que nos dio el Señor hace días. Nosotros, cuando el Señor nos da un tema, lo estudiamos, lo aplicamos a nuestras vidas y después lo predicamos, porque así debe de ser. Queremos decirle, ¿verdad?, que esta emisora es para el deleite de las almas y de ustedes, ¿verdad?, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Pero queremos exhortarles que no dejen de visitar las iglesias, que sigan apoyando a sus pastores, que sigan caminando como es con el Señor, ¿verdad? Porque ya pronto nos vamos, y nos vamos hacia el cielo, aquellos que estemos marcados con el Espíritu Santo. Por eso nuestra programación se llama Obreros a la Mies, porque el Señor dijo, rogar al Padre que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Pues vamos a estar bajo el tema, aprende y vive la palabra para que puedas predicarla. Una prédica que el Señor me dio hace mucho tiempo, porque vemos muchas personas que queremos predicar, queremos trabajar en la obra del Señor, entonces no saben palabra, y otros que la saben no la viven. Y esto es para el oidor y hacedor de la palabra. Vamos a estar hablando en Juan 5:39 y vamos a brincar a Santiago 1 del 21 al 25, pero vamos a orar para empezar la poderosa palabra del Señor, palabra que el Señor nos ha de edificar a cada uno, porque su palabra, ¿verdad?, refrigerio a los huesos, medicina a los huesos, también dice. Ahorita oí al pastor que decía que es como piedra que rompe el martillo, como martillo que rompe la piedra, perdón, y como fuego que quema la hojarasca, que quema la paja, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos instruye, la que nos hace todo. La palabra de Dios aquí es el instructivo del cristiano. El que no anda bajo la palabra anda en desobediencia. Alábalo, ¿verdad? Qué pena que hay muchos que no queremos, que no quieren, yo no me incluyo, porque yo hago lo más posible de estar bajo esa palabra. Hay muchos que no quieren estar bajo la palabra y se trepan a un altar a predicar lo que no viven. Y esto es para el que vive lo que predica. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias por este hermoso privilegio de poder servir a tu mesa. Padre, que somos instrumentos en tus manos, Padre, para ser carbón encendido en nuestros labios, para que así salga la palabra con autoridad y de nuevo, como siempre ha salido, Padre, que seas tú hablando a tu pueblo, para ser carbón encendido en los oídos y en los corazones de cada oyente, Padre, para que ellos entiendan que la palabra es la que instruye, redarguye y corrige, y no nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado, Padre, que sigas bendiciendo a cada uno de los que están oyendo, Padre, que tú suplas cada necesidad de ellos, Padre, y que ellos entiendan que el fin se acerca, que hay que arrepentirse y venir a casa, para que cuando suene la trompeta, todos podamos subir al cielo junto contigo. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado, bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que se prepara para ir al cielo, dice amén, ¿verdad? Como le estaba diciendo, vamos a empezar a leer en Juan 5:39, para así desarrollar la prédica en Santiago, porque esta prédica es una palabra muy buena, porque toda la palabra del Señor es bendecida, pero mucha gente la está utilizando en los altares para matar al pueblo, y el pueblo no se mata con la palabra. La palabra es la que juzga, la palabra es la que corrige, pero hay que saber cómo hablarla.
hay que saber cómo llevarla al pueblo, porque cuando el Espíritu habla, el Espíritu vivifica, no destruye. El Espíritu trae unidad, no separa. Dice que tenemos que crecer en la unidad del Espíritu, a la plenitud de Cristo. Y para crecer en la plenitud de Cristo y en la unidad del Espíritu tenemos que saber su palabra y vivirla. Porque si no la vives, estás como los fariseos. Alaba lo que él vive. Y no puedes vivir algo que tú no lees ni estudias. Por eso es que dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en Juan 5:39, dice, escudriñad la palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bello era cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, le dice a todo aquel que está alrededor, que escudriñe la palabra. ¿Por qué escudriñar la palabra? Porque dice que escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Escudriñar la palabra no es nada más que tú meterte a la palabra bajo el poder del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te revele. Esto no se le revela a todo el mundo. El hombre natural aquí no entiende la palabra de Dios. Por eso es que ciertamente dice que muchos fueron los llamados y pocos los escogidos, porque el Señor ha llamado a muchos, pero a pocos al ministerio. Por eso Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los evangelistas, Dios bendiga a los predicadores que todavía predican la palabra de verdad de la Biblia, ¿verdad? Porque hay mucho burlador que se ha trepado al altar a predicar de sus propias concupiscencias, y esto no se predica ni por sus propias concupiscencias, ni se predica por contienda, se predica por lo que Dios te da, ¿verdad? Cuando hablamos de predicar lo que Dios nos da, a mí me viene a la mente de escudriñar y de aprender la palabra cuando Pablo le dice al pueblo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy sois todos vosotros. Mucha gente hoy son celosos de ciertas religiones, hoy mucha gente son celosos de ciertas cosas, pero el verdadero celo aquí que hay que tener es de hacer la voluntad de Dios, porque Pablo decía que yo voy a perseguir a los cristianos porque es que esta gente está mal. Esto no está en la Biblia, esto no está en los rollos, esto no está en los pergaminos. Pero cuando Cristo vino, hablaba lo mismo, pero lo hablaba con la misma autoridad. ¿Tú sabes por qué? Porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Él vino a traer la palabra vivida. ¿Qué es lo que yo te digo hoy, pueblo? Esto es aprender la palabra y vivirla. Esto no es tú aprenderla y sentarte en una esquina, llorar y hacer lo que te da la gana, no. Esto es aprender la palabra y caminar en ella. Para eso es que está la Biblia. Dice la misma Biblia que en 1 Corintios 17 dice que todo quedó escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para que fuera para nosotros instructivo, para que nosotros aprendiéramos que el pueblo de Israel decía muchas cosas y volvía y caía. Y el pueblo de Israel quería hacer las cosas, pero las quería hacer como les daba la gana, porque ellos no querían caminar en pos de Dios. Por eso es que decían, te vamos a seguir, Señor, y cualquier prueba se iban. Pero nosotros tenemos que aprender la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra no se aprende en libros de hombres, porque nosotros tenemos que aprender que aquí el único que salva se llama Cristo. Y como el único que salva se llama Cristo, yo creo solo en Cristo. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones y se respetan. Por aquí la salvación no la dan las religiones, no la dan de las denominaciones. Aquí las religiones vienen a ser un grupo más. Como aquel tiempo había muchos grupos, fariseos, escribas y de todo. Y cuando venían a ver, ninguna tenía la verdad en aquel tiempo. Y hoy en día todos tienen a Cristo, pero solo tienen a Cristo los que caminan y escudriñan la verdad, los que viven bajo su verdad. El mismo Pablo decía que era instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los maestros más grandes de aquel tiempo. Una persona del cual en el concilio era uno de los más grandes. Y no estoy hablando de concilio, estoy hablando de la posición que tenía Gamaliel. Pero instruyó a Pablo en unas cosas en las cuales Pablo se hizo perseguidor de la iglesia. Porque Pablo mismo lo dice, que era perseguidor de la iglesia. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres. Y ahí hay muchos. Y así hay muchos dentro del pueblo de Dios, persiguiendo a la iglesia por creencias que no son bíblicas. Porque muchos dicen que aman al Señor, pero lo que tienen son dogmas.
de hombre. Y las dogmas de hombre, las religiones no van. Tenemos que aprender que hay que aprender a vivir bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Por eso es que dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos enseñará qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Porque mucha gente ha cogido la palabra del Señor y la ha mezclado con el mundo. Y ha hecho unas dogmas que no se sabe de dónde salieron. Por eso es que hay sinfín de religiones. ¿Por qué no dicen en vez de sinfín de religiones? Dicen vamos a seguir un solo Cristo. La verdad de Cristo. La única verdad de la palabra. Hay 10 religiones en una misma fila. Y tú te sientas a diferentes prédicas y diferentes cosas. Por eso es que hoy yo te digo que la verdad está en la Biblia, hermano. Dice pues el Señor en Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, porque aquí vuelvo y lo digo, aquí el que salve es Cristo y su palabra. Dice escudriñar la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. Hay mucha gente que ha negado la palabra de Dios para poner palabras de hombre dentro de la iglesia. Y cuando tú pones a guiar palabras de hombre, no llegas a ningún lado. Dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía, pero para que esa palabra no torne atrás vacía, tiene que ir con el poder del Espíritu Santo. Alaba lo que Él vive, hermano. Porque si no va con el poder del Espíritu Santo, la tal palabra va vana. Porque la palabra que va con el poder de Dios hace su trabajo. Pero cuando es palabra de hombre, no llega a ningún lado. Por eso te estoy diciendo hoy que hay que escudriñar la palabra. Y escudriñar no es sentarte a leer un capítulo y cerrar la Biblia. No. Es leer ese capítulo y buscar más allá qué quiere decir ese capítulo. Pero dentro de la Biblia, los libros de hombres no pueden explicar lo de Dios. No. El hombre natural no puede entender lo de Dios. Solo el espiritual, pero por más espiritual que esté, hay cosas que serán reveladas solo en el espíritu al hombre y no por libros. Alaba lo que Él vive. Mucha gente hoy se ha enfanado a leer libros y libros y libros. Yo era uno. Por eso estoy saliendo de cuanto libro tengo de hombre. Y me voy a quedar solo con la palabra de Dios. Por eso es que te la estoy trayendo, porque Dios me enseñó que solo su palabra trae la verdad. Alaba lo que Él vive. ¿Tú sabes por qué? Porque la verdad de Dios es una sola y está en su Biblia. Aquí nadie puede decir que anda bajo las cosas de Dios si no tiene su palabra en su corazón. Alaba lo que Él vive. ¿Verdad? Qué pena que hay muchos cristianos que les gusta llevar palabra y no vivirla. Hermano, Dios está presente en cada uno de nosotros. Dios está presente en cada uno de todos aquellos que andan bajo el Espíritu. Pero hay que vivir la palabra, hay que escudriñarla, hay que conocer la palabra, porque la palabra no es un solo libro, no es un libro más. Para que sepa, la Biblia es el libro más vendido, más traducido y más amado por muchos. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad de nuestro Padre. Ahí os parece que, no es que nos parece, es que ahí está la vida eterna verdadera. Porque aquel que pone la palabra por conducta, aquel que pone la palabra, dice Deuteronomio 28, dice, si escucharan mis palabras, ¿verdad? Debe buscarlo, Deuteronomio 28, y las pusieras por ley. Yo me gusta leer la palabra, ¿verdad? Dice, acontecerá que si oyeras atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Por eso es que tú tienes que aprender a oír la palabra de Dios. Tú tienes que sentarte a oír y tener el oído refinado por el Espíritu de Dios, para que tú entiendas lo que es de Dios y lo que es del hombre, porque el hombre se trepa con una carnalidad que lo que está haciendo es matando muchas ovejas, porque no está viviendo la palabra, hermano. Esto no es predicar por predicar. Esto no es predicar por predicar. Esto es llevar la palabra como es. Porque muchos quieren predicar pero no la viven. Dice, pero acontecerá si no oyeran la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti toda esta maldición y te alcanzarán, hermano.
Dios es claro. Esto no es para que tú hagas lo que te dé la gana dentro y fuera de la iglesia. Dice que tienes que caminar como Él. Dice que os parece. ¿Por qué? Vamos a Juan 6:60. Cuando Jesucristo iba caminando y predicando, uno de los mismos discípulos pensaba dentro de sí, decía, dura es esta palabra. Perdón, ¿quién podrá oírla? ¿Quién podrá oírla? Aquel que anda con el Espíritu Santo de Dios, oye la palabra de Dios como es. Dice que Jesucristo se viró y le dijo, ¿esto os ofende? Mira, hermano, hay personas que se están ofendiendo por la verdad de la palabra, porque no quieren vivirla, porque la palabra se vive. La palabra no se predica solamente, ni se escribe, la palabra se vive. Mucha gente haciendo como les da la gana dentro del pueblo de Dios. Aquí hay que aprender que la palabra de Dios es vivencia. La santidad se vive primero por dentro para que se muestre por fuera. Quiere decir que primero la vivo para que el pueblo vea en mí lo que yo voy a hablar. Alaba lo que Él vive. Porque mucha gente quiere vestir de santidad, pero no vive la santidad. Por eso es que yo te digo hoy, vive, apréndela y vívela para que puedas predicarla, hermano. ¿Cómo yo te voy a hablar a ti de no robar aquí? Yo soy un ladrón, yo no diezmo. ¿Cómo yo te voy a hablar aquí de que no mienta y le digo al pastor que no voy para la iglesia porque estoy enfermo y estoy en otro lado? ¿Cómo yo te voy a decir a ti que no adultere y yo me paso mirando y deseando a la mujer ajena? No, maestros indoctos, dice la palabra. Y así hay muchos maestros indoctos dentro del pueblo, poniéndole leyes, poniéndole cosas al pueblo que ellos no cargan, porque la ley todavía sigue vigente. Dice Romanos 3:31, que si invalidamos la ley por la gracia, dice en ninguna manera, por la fe que diga, invalidamos la ley por la fe, no, sino que la cumplimos. Alaba lo que Él vive. Porque yo te voy a decir algo hoy. Y aquí lo vamos a leer ahora. Vamos a Santiago 1. Y vamos a seguir aquí para que aprenda que el escudriñar la palabra es buena. Porque dice, mira lo que dice Timoteo 3:10, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gente que anda en la carne predicando no puede tener justicia, porque la justicia la da Dios. Y te la pone en tu corazón para que tú seas justo para con los demás. Justo no hay ninguno, pero Dios te enseña a caminar en una justicia agradable a Él. Por eso es que la palabra hoy no se aplica como es. Hombres imperfectos. Cuando Dios pide perfección en el hombre. Y si hay imperfección en el hombre, hay pecado en el hombre. Hombres que no andan en lo espiritual y se trepan en lo carnal al altar. Hombres en pecado y no son tan cobardes que no dicen, no, pastor, oye, no me puedo trepar porque estoy en pecado. No te pueden matar por eso. ¿Qué te pueden hacer? Sentarte una semana o dos. Siéntate. Cuando Dios corrige porque quiere llevarte a un nivel más alto. Mucha gente que tiene miedo, como dice mi hermano, al gigante que se le ha parado al frente y no sabe que tiene un poderoso gigante que es más grande. Y, varón, la otra vez lo llamó después, Irving Bruno. Dice también para preparar al hombre perfecto eternamente para la buena obra. Entonces, si la palabra es para preparar al hombre, para perfeccionar al hombre, para la buena obra, ¿por qué no te gusta la palabra? ¿Por qué no la estudias? ¿Por qué no te pones a leer la palabra y te trepas al altar después para que puedas instruir a otros? Tú que instruyes a los otros, que aprueban lo mejor de la ley para ti, dice la palabra, pero eres un ladrón, le dice. Porque eso es lo que dice Romanos 2. Tú que dices que no robas, tú robes. Hermano, hay muchas cosas, hay muchos predicadores que no diezman. Hay muchos predicadores que ni ofrendan. Hay muchos predicadores que se creen que porque ellos son parte del ministerio de la iglesia, ellos no tienen que hacer cosas. No. Esto es para todo. Apréndete la palabra para que puedas predicarla. Aprende a vivir la palabra. Porque hay mucha gente haciendo como le da la gana dentro de los altares. Y esto no es así. Para tú predicar la palabra de Dios, tú tienes que aprendértela y vivirla. Porque no es solo saber. El conocimiento no lo es todo. También la vivencia, hermano. Hay que aprender a vivir la palabra. Mucha gente no quiere vivir la palabra. Por eso es que dice, por eso es que a Juan en Apocalipsis 10, de 9 al 10, se le da un rollo y dice que le endulzará el paladar y le amargará el vientre, seguro. Porque la palabra cuando te la dan a comer, chacho, te encanta.
Ave María, gloria a Dios, la palabra es dulce, entra, pero cuando tienes que ponerla por vivencia, te amarga la existencia, porque la carne no quiere caminar según la palabra. Pero pero se la pongo por ley a otro, pero se la señalo a otro para que otro la haga, pero yo no. Qué bonito está eso. Cuando yo no puedo vivir la palabra, pero quiero que otros la vivan. Eso se llama hipócrita, fariseo, dice la palabra. Tú que pones cargas a los demás, que tú ni cargas, tú ni empujas con el dedo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo te voy a llevar una palabra que no vivo? Para que si tú un día me ves por la calle, digas, wow, pero este predicador es un falso con el Señor. Él dice que no es joven y mira, lo vi jugando en Walmart. Él dice que no adultera y lo vi hablando con una mujer abrazado allí casi besándose. Alaba lo que él vive. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en la calle. Tenemos que tener cuidado porque para yo predicar una palabra tengo que vivirla al 100%. Ah, no, pero hoy tú puedes hacer lo que te da la gana y predicar lo que tú quieras. Predicadores que no viven la palabra y llegan a las iglesias con una palabra de Dios y ven la condición de la iglesia. ¡Oh, santo! El Señor me cambió la palabra. Embuste, Dios no cambia palabra. Cuando Dios declara destrucción, es destrucción. Y si tú te arrepientes, cuando te da la palabra, pues entonces él se apacigua la ira y te da un tiempo a ver si tú sigues caminando bien y no es destrucción. Pero cuando Dios dice que vayas a mi pueblo y dile esto, tú tienes que decirlo. El atalaya no es más que solo eso. Ir a hablar la palabra de Dios. Pero muchos quieren hablar la palabra de quién yo soy y como a mí me da la gana. Y esto no es así, por eso el pueblo se está perdiendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los predicadores, los evangelistas y todos aquellos que tienen que llevar palabra no la están llevando como es. Porque no la estudian. O se meten en un sitio donde le dan, en vez de darle pasto fresco, le dan pasto quemado con sal y miel mezclada para que se la coman y se lo comen. No, tú tienes que buscarle el pasto fresco que está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú hables de la palabra. Yo sé que Dios vino y Jesucristo vino y dijo, los enfermos, los sanos no necesitan hospital, son los enfermos. Pero hay muchos enfermos dentro del hospital que es la iglesia. La iglesia es un hospital de enfermos de pecado. Pero hay muchos dentro de la iglesia que tienen que aprender la palabra, porque la palabra es medicamento a los huesos. Eso es lo que dice la palabra. Dice que si tú hablas la palabra con la autoridad de Dios y hay un muerto, el muerto revive. Porque los ángeles quieren lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Predicar la palabra. Y cuando nosotros predicamos la palabra con autoridad y de nuevo, con la verdad de Cristo, ese corazón se va transformando. Dice que es como martillo, le va dando a la piedra. Esos corazones de piedra duros se van ablandando y pegan a latir de nuevo. Pegan a coger vida y eso lo ven los ángeles. Nosotros no podemos verlo, pero los ángeles ven, ellos quieren eso. Alaba lo que él vive. Dice que es como fuego que consume los jarascas o la paja. ¿Por qué? Porque lo que no sirve lo saca. La paja que no sirve la saca. Y te limpia, te nutre. Porque la palabra es para eso, para nutrirte. Que ella juzga, seguro que la palabra juzga. Por eso es que muchos tú pegas a predicar y se van del chat o se van hasta de las iglesias. Cuando tú traes la palabra de verdad. Dice Santiago 1. Santiago 1 del 21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, óyeme esto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque si alguno es oidor, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era más. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué palabra más bella, ¿verdad? Ser bienaventurado, estar en las cosas del Señor, estar bendecido por el Señor todo el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque andas en la perfecta ley, la ley de su palabra. En la Biblia no están más que los 10 mandamientos. En la Biblia hay un montón de leyes. Entonces la gente hoy en día no anda bajo la ley, pero no sabe que Jesucristo dijo que yo no he venido
abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, él les cambió las leyes por una más fuerte. Y no quieren aquella, ni esta tampoco. Porque él les dijo, recuerda que se lo habéis dicho, ojo por ojo, ¿verdad? No, pues ahora si tu hermano te da una bofetada, tú le pones la otra mejilla, tú no puedes vengarte. ¿Te acuerdas que se os dijo que comete adulterio es aquel que se echa con mujer? Pues ahora, con solo mirarla y traerte al pensamiento, es adulterio. Por eso es que no quieren andar bajo la ley, porque quieren andar en sus propias concupiscencias. Dice, por tanto, desechaos toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es una cosa que está matando al pueblo hoy. Esto es una cosa que el pueblo no quiere caminar en ella hoy. ¿Cuál? El pueblo hoy no quiere desechar la inmundicia de su mente. Quiere caminar en doble pensamiento. Quiere caudicar en doble camino. Quiere hacer las cosas como le da la gana y treparse después al altar y creerse los más que saben palabra y creerse los más que predican. Cuando venimos a ver, están mal ante el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque no están siendo hacedores de la palabra. Porque como le estoy diciendo, vivirla, oírla la oye todo el mundo. Pero aquí el verdadero que anda bajo la perfecta ley de Dios es el que hace lo que dice la palabra. El enfermo espera al doctor que dice de una mujer que vive con un alcohólico, necesita consejos de Dios. ¿Qué consejos das? El Espíritu es el que da consejos y dice que si una mujer de Dios, antes de aceptar al Señor, vivía con su pareja y vino el Señor, no puede dejar a su pareja. Y lo dice la Biblia bien claro, que lea Corintios, si no me equivoco, si no se lo busco ahorita para que se lo enseñe. Tiene que orar al Señor para que le transforme su pareja. A menos que él no sea un abusador, y ahí ella tiene que sentarse con Dios si está siguiendo a Dios en verdad, y Dios le dirá qué hacer. Porque yo no soy quien para decirle qué tiene que hacer, ni yo no le voy a decir que se divorcie, porque el divorcio no es permitido. Alaba lo que él vive. Dice, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra. Las personas no quieren recibir la palabra con mansedumbre porque no la aprendieron de aquel que les dijo, ven en pos de mí, sé manso como yo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad que sí? Porque tenemos que ser mansos como Jesucristo. Entonces tú lo ves que se trepan al altar y lo primero que pegan es a señalar pecado. Tú hablas del pecado, pero no señales tanto pecado. Tú hablas seguro que tenemos que hablar del pecado. Pues yo soy uno que hablo del pecado, de lo que está mal. Eso es lo que estoy hablando aquí. De estos fariseos que se trepan al altar a hablar lo que no tienen que hablar. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Mi Dios es claro. Mi Dios no es un Dios que no sabe lo que tiene que hacer. Por eso es que el camino del Señor es perfecto. Por eso es que Él dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos, porque los de Él es más grande, porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, mira lo que dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojó del viejo hombre. Pero mucha gente quiere vivir con el viejo hombre en la espalda y treparse un altar en pecado con el viejo hombre. No, que me trepe y si me dicen algo de allá pego a tirar una carnalidad y a matar a las personas bajo la palabra. Esto no es así, hermano. Esto no es así. Si tú te estás trepando un altar a matar las ovejas con el viejo hombre, tú estás mal. Dice también porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz porque ella penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que yo te digo hoy, no te creas que Dios no conoce lo que tú haces. No te creas que tú puedes hacer con la palabra lo que te da la gana. Porque Dios te está viendo y Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está en todos lados, oye, ve y todo. El hombre no te ve, pero el que te envía sí. El que te llamó te ve si estás haciendo las cosas bien o mal. Y no sea que te pase como le pasó a Saúl, que fue desechado. ¿Por qué? Porque Saúl no prestó atención a la palabra de Dios. Y Samuel le dijo, se goza más Jehová de que prestes atención y escuches su palabra. De que obedezca y escuches su palabra, porque eso es lo que Dios quiere. Que escuches su palabra y le prestes atención para que la pongas por obra. A él se le dijo no hagas esto y fue y lo hizo. Así hay muchos hoy. La Biblia dice no hagas esto
Pero como la Biblia está obsoleta para ellos, ellos hacen como les da la gana. La Biblia dice esto y mira, no camines así, ellos caminan como les da la gana. Aquí yo te digo que yo ayudo a todo el mundo y les doy un consejo. Seguro que si tiene que venirse a sentarse conmigo, para yo mirarlo cara a cara. Porque las personas, cuando uno habla con ellas, hay que mirarlas cara a cara para saber cómo te mienten o si no te mienten. Porque muchos dicen lo que ellos quieren, pero no lo que está pasando, ¿verdad? Y yo soy una persona que me guío por la palabra. No impongo mano a la ligera. No hablo palabras si Dios no me la da. No digo cosas que Dios no ha dicho. Y no pongo palabras en la boca del Espíritu. Porque es una blasfemia bien grande. El Espíritu dijo, Dios dijo, no. Yo me conduzco por la palabra. Dice también Ezequiel, miren, Ezequiel dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa de Israel, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y mira, he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y le extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por atrás. Mira, a Ezequiel lo que se le dio fue a comer palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te metas hoy a comer palabra de Dios. Dice que el mucho libro fatiga la carne, seguro que sí. El único que no fatiga la carne es la Biblia. Pero tú quieres instruirte en 30.000 cosas homenéuticas. No estoy en contra de ella, estoy hablando la palabra como se me da. Y yo hablo lo que Dios me dice. En la homenéutica, en la síntesis, no. La palabra de Dios es una, revelada por el Espíritu. Y te voy a hablar de eso porque el Espíritu nos revela todo. Yo no necesito ir a coger un posgrado de qué sé yo para entender la palabra de Dios, porque a mí me la revela el Espíritu. En aquel tiempo, aquellos discípulos se la revelaba el mismo Jesucristo. Dice, a otros les he hablado en parábola, pero a ustedes se les ha revelado la palabra del reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba vigente para ellos y explicándole todo y hablando con ellos todo. Pero hoy en día, para entender la palabra de Dios, no nos vamos a las rodillas. Alaba lo que Él vive. Para entender la palabra de Dios nos vamos a buscar 30.000 libros. Es más, yo lo he visto buscando hasta en enciclopedias de hombres. Para entender la palabra de Dios se entiende de una sola manera. Bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando estás bajo el poder del Espíritu Santo, la vives y la aprendes. Dice que Dios pone en ti el hacer por el querer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás en Dios, cuando tú andas en la perfecta ley de la libertad, que dejaste ya la ley, la ley rudimentario de la carne, cuando dejaste el pecado, cuando dejaste todo atrás, entonces andas bajo la perfecta ley de la libertad. Pero mientras estés en pecado, andas bajo la ley. Andas bajo la ley porque la ley no se ha quitado. La ley sigue aún vigente. Hasta el fin. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si su palabra no pasará, ay bendito, si con ley viviste, con ley será juzgado, y sin ley también será juzgado. La cuestión es que si te basaste en respetar la ley de Dios, tendrás un abogado y bueno en el reino de los cielos. Alaba lo que Él vive. Vamos a recordarle que estamos por www.cristocuentacontigo.com, por la radio, por WCCC 1640M. Pueden llamar al teléfono 712-770-7178. Y tienes que salir de tu casa, llama a ese teléfono y por ahí escucharás vía telefónica la prédica y la emisora, ¿verdad? Si quieres reconciliarte, si quieres hablar con el pastor, si quieres oración, llama al 860-538-6448. 860-538-6448. Hermano, los pastores están allí esperando por ti, para orar por ti, para que te reconcilie, para que vengas al camino. A esto le queda poco y tienes que aprender que la palabra dice que tenemos un Dios fiel y perdonador. Solo Dios perdona tus pecados. No hay religión, no hay dogma, no hay pastor, no hay evangelista, no hay Carmelo, me incluyo yo, porque aquí yo no perdono pecados, los perdona Dios. Dice, si os remitiera los pecados, yo se los presento al Señor y el Señor te los perdona. Por eso es que te estoy diciendo claro. Llama ese teléfono, al teléfono 860-538-6448, que los pastores están allí para orar por ti, hermano. Óyenos también por www.cristocuentacontigo.com, por la radio WCCC 1640M en Nubritan. Y también por el teléfono, vuelvo y le digo, 712-770-7178, 712-770-7172. Si tienes que salir, llévate la emisora en tu celular. Búscalo en Play Store.
Play Store, Radio Cristo cuenta contigo, hermano. Dice más allá, dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro no tiene, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mira, hermano, la palabra nos llega a nosotros a través de la Biblia, pero para entenderla, para conocerla, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Gálatas? Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes que estar pendiente a lo que tú estás haciendo, hermano. Porque todo lo que tú siembras aquí, eso vas a cosechar cuando Dios venga. Entonces tienes que aprender la palabra para vivirla, para que puedas predicarla a otro, hermano. Tú no puedes treparte un altar a predicar si no vives la palabra. I'm sorry. Hay mucho burlador de la palabra que se trepa en los altares a predicar sin tener la unción del santo. Y nadie sin la unción del santo puede edificar. A Jeremías se le dijo que yo pondré la palabra en tu boca, pero también se le dijo para que destruyas y hagas un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová era el que iba a hacer, para que destruya, para que desmenuce. Voy a buscar la palabra, a mí me gusta hablar la palabra cuando la estoy hablando con la autoridad de Dios. Aquí hay personas que se meten a tu página y yo me gozo porque te ven y después se van a predicar en contra de uno de eso, ¿verdad? Y a mí me gusta que sea así. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, ¿verdad? Y le dijo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando Dios te manda y pone en tu boca la palabra es para que tú edifiques, derrumbes y hagas todo lo que sea, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te digo que nadie sin el poder del Espíritu Santo va a poder estar hablando la palabra, porque no la puede vivir, porque para él no la entiende. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios no la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo tú dices que tú conoces la palabra de Dios si todavía no andas bajo la unción del Espíritu Santo? Si andas en imperfección, alaba lo que él vive. Vuelve y te toco la perfección del hombre, porque el imperfecto no tiene espiritualidad. El Espíritu no mora en... Amén. El Espíritu no mora en vasijas sucias. Mi mamá está pidiendo oración, mami, y ahí me voy a dar un número para que llame el pastor va a orar por ti allí. Apúntalo, mami, 860-538-6448, 860-538-6448. Pastor está allí para orar por ustedes, y ahora mismo, si no, cuando terminemos oramos también. Dice que el espiritual no puede entender las cosas de Dios. El que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas de Dios, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque solo el espiritual las entiende. Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, hermano, el Espíritu es el que nos revela todo. Por eso es que hay mucha gente creyendo que anda en el Espíritu Santo y no entiende nada. Porque el Espíritu lo revela todo y se ponen a leer la Biblia. Es que yo no entiendo esto. Y el Espíritu es el que te está revelando la palabra, hermano. Tú tienes que aprender que tú vas a la iglesia. Dice que la columna vertebral de un cristiano son los estudios bíblicos. Y la gente no está yendo a los estudios bíblicos. Noche de oración no se va para que el Espíritu te hable allí. Alaba lo que él vive. Los estudios bíblicos te enseñan, te capacitan a entender la palabra. Te enseñan a guiarte por la palabra. Hermano, son muchas cosas. Corintios dice... 2:13 dice, lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que para tú hablar las cosas de Dios, tú tienes que andar en el Espíritu. Oh, hermano Carmelo, pero ¿qué pasó aquí? Yo creía que yo podía hablar la palabra sin tener que estar en el Espíritu. No. Para tú treparte en un altar, hermano, tú tienes que aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se aprende en cualquier libro. La palabra de Dios se aprende solo en la Biblia. Mucha gente cambiando la palabra de Dios a como le da la gana. Hay libros que están cambiando la palabra de Dios y acomodándola a este nuevo tiempo. Que es un tercer género del diablo. Dios hizo hombre y mujer. Eso es el tercer género del diablo, porque Dios hizo hombre y mujer.
Que vive en un error, seguro que está en un error, hay que sacarlo. Pero yo no acepto un tercer género, mi Dios es perfecto. Que no hay que diezmar porque eso era para el pueblo, que se diezma con... Que el pueblo que diezmaba era verdura, pues vete a cobrar verdura. Cuando predique, paga la renta con verdura. A ver si puede. Alaba lo que él vive. Hermano, tenemos que aprender la palabra para poderla predicar. Mucha gente predicando lo que le da la gana en sus propias concupiscencias. Esto no se predica así. Esto se predica bajo la unción del santo, bajo la unción del santo de Israel, bajo la unción del Espíritu. Dice también, ¿verdad? Yo puse que Moisés le puso 1000 excusas a Jehová. Jehová le dijo, yo pongo la palabra en tu boca, tú solo ves. Por eso es que te digo que el Espíritu es el que habla a través de ti, pero tienes que vivirla. Porque para el Espíritu utilizarte, tú tienes que tener una vivencia perfecta ante el Espíritu. No ante el hombre, sino ante el Espíritu. La perfección del hombre es madurez. La perfección del hombre es madurez en el Espíritu, un juicio cabal, todo para el Señor. Como Jeremías le dije, que verdad que el Señor extendió su boca y le dijo, yo hablaré, tú no tienes que hablar, no te preocupes. Pero ¿verdad que sí? Porque el pueblo de Dios tiene que entender que fuera del Espíritu nada somos. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, Jesucristo lo dice. Y para andar en Jesucristo tenemos que andar en la espiritualidad. Nosotros fuimos creados desde el principio a su imagen y semejanza. Y si Dios es espíritu, nosotros éramos espiritual, entró el pecado y entró la carnalidad. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que andar en el espíritu. Somos hechuras suyas, creados según Cristo Jesús. Pues si según Cristo Jesús era espiritual. Vamos a andar en el Espíritu. Vamos a entender las cosas de Dios. Vamos a hacer las cosas de Dios como el Hijo. El Hijo decía que a él se le dio todo el juicio y él no vino a juzgar a nadie. Él vino sino a traer palabra, que la palabra juzgue. Alaba lo que él vive. Aprende la palabra, aprende a vivirla. No hay mejor ejemplo en la Biblia que la de nuestro Padre, que dio su vida por nosotros y ninguno ha dado su vida por los demás. Ninguno ha contendido con el pecado. Hasta la sangre dice que lo que él padeció, y él no necesitaba ser perfeccionado, fue perfeccionado más y aprendió lo que es la obediencia más. Aprendamos la palabra para ser perfeccionados en la palabra, para saber lo que es la obediencia a Dios. La gente hoy en día tiene un tirijala con la palabra. Utiliza la palabra para herir a los demás. Utiliza la palabra para sus propias concupiscencias. A mí me hicieron una pregunta aquí. Y yo pues vuelvo y le digo, el Espíritu es el que dice, si ella vivía con él y vino al Evangelio, con él así, tiene que aceptarlo así. Alaba lo que él vive, tenía que separarse antes de venir al Evangelio, porque el Evangelio no permite el divorcio así. Alábalo. Sino que se vaya de rodillas y que Dios le diga. Porque aquí yo no soy Dios como Jesucristo. Cuando le trajeron la dama que le iban a apedrear, yo no puedo cambiar las leyes si hay personas que están más mal que ella. Y yo no vine a abrogar la ley. Yo la cumplo como Jesucristo. Entonces yo no puedo contestar una pregunta así porque lo hacen para que uno, como a Jesucristo, para tentarlo. Y eso conmigo no va, ¿verdad? Dice, todo el que comete pecado infringe la ley. Por eso es que, déjame leer el 25 que no lo leí. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es aquel hombre que está bajo la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Que no comete pecado. Si tú no cometes pecado, tú no andas en la ley. Porque la ley se hizo para el infractor, para el transgresor. La ley es para el transgresor. Porque las leyes terrenales se hicieron para aquel que las incumple. Porque si tú estás caminando lo más bien en el mundo, a ti no te meten preso. Así son las cosas del Señor. Si tú andas bajo la perfecta ley de la libertad que es Cristo, si tú andas bajo las perfectas cosas de Cristo, bajo las perfectas cosas que Dios nos enseñó, bajo las cosas que Dios quiere que tú hagas, tú no estás bajo la ley. Pero te tengo que decir algo, si no diezmas, si no te sometes, si eres un calumniador, si eres un bochinchero, si haces cosas que no tienes que hacer, estás bajo la ley de Dios. Porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Cuando venimos a Cristo ya no necesitamos el ayo porque ya estamos en Cristo. O no lo dice la palabra. Entonces las personas hablan la palabra, pero no la viven. Hablan de una ley que no viven. Porque hay un sinfín de leyes dentro de la palabra. ¿O no lo dice?
Pero yo quiero exponer la palabra aquí porque el hermano Carmelo habla una palabra tremenda, pero en lo secreto es un terrorista, como me dijeron antier. Pues no, eso está mal. El hermano Carmelo tiene que predicarla aquí y vivirla como yo la vivo. Ayuno, oración, sometimiento a Dios, sobre todo. Sometimiento a Dios. Sometimiento a vuestros pastores, pero sobre todo a Dios. Hay que tener en cuenta, hermano, que lo que estamos haciendo con unos con otros, porque estamos haciendo caer a muchos en la tentación, hermano. ¿Qué dice? Los que andan sin ley, andan en desorden. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay ley, pero mírate esto, dice Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Cristo yo confirmo la ley, porque yo estaba muerto en pecado, que me enseñó la ley que yo estaba en pecado, pero cuando vine a Cristo fui libertado. Hermano, tenemos que entender que el hombre de Dios tiene que caminar en las cosas de Dios para poder predicar. Juan nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho a vosotros, vosotros hagáis. Pues, para eso es la palabra, hermano. La palabra es para que la tengamos por ejemplo. Ya mismo estamos terminando, nos quedan 10 minutos. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como Cristo hizo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Hermano, dice que la palabra quedó escrita como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces mucha gente no quiere andar bajo la palabra, ni quiere vivirla, ni quiere predicarla. Entonces, ¿cómo tú vas a amonestar al pueblo con palabras de carne? ¿Verdad? Porque hoy están los predicadores de Walter Mercado, muchos que solo predican amor y paz y mucha prosperidad. Pero te voy a decir algo. Dios dijo que tendremos paz, pero no como el mundo. Porque también vamos a ser perseguidos. Tribulaciones y cosas. Amor, el amor del Padre es para con sus hijos. No para todos. La misericordia se renuevan todos los días para todos, pero el amor es para sus hijos. Sus hijos, Jesucristo Dios, que los que hacen su voluntad. Y la prosperidad que yo busco, que Dios me dé la prosperidad en el Espíritu. Alábalo. Y si amas a Dios, tienes que guardar su palabra y sus mandamientos. Si amas a Dios, tienes que hacer como hijo amado, hacer lo que Él dice, no hacer lo que te da la gana. Alaba lo que Él vive. Por eso te estoy diciendo hoy que no sigas haciendo como te dé la gana y aprende y vive la palabra para que puedas predicarla, porque no puedes hacer como te da la gana. Esto no es para que tú hagas como te da la gana. Esto es para que tú te sometas al Dios vivo, al Dios de la justicia, al Dios del amor. Ay, pero que me lo dijiste. Sí, al Dios del amor, al Dios que te ama, que por misericordia te trae del mundo, te sienta en una silla y te pega, te ama tanto, que te disciplina para moldearte a través de la palabra para perfeccionarte. Y aunque la palabra te viene al paladar como la miel dulce y te gusta, cuando la tienes que hacerte amarga, tienes que dejar ese amargo y convertirlo en dulce para que te guste hacer también la palabra, porque Él pone el hacer por el querer. Él no te pone más que el querer, te pone el querer y el hacer por el querer, las dos cosas para querer. Porque cuando Dios te llama es porque te va a poner en algo, a trabajar para Él. Ahora no te estoy diciendo, no, que Dios me tiene en un ministerio. No. Tú puedes trabajar hasta limpiando la iglesia. Pero hasta para limpiar la iglesia tienes que tener un buen testimonio. Alaba lo que Él vive, ¿verdad? Porque muchos queremos predicarle, ya estamos terminando, ¿verdad? Pero no queremos vivirla. Mira lo que dice la palabra. Que el que desea predicar tiene que ser, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y de engañadores, mayormente de la circuncisión. Hay muchos dentro del pueblo hablando babosada. Palabra vana, palabra hueca. Por eso es que tenemos que retener la sana doctrina y la buena palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere para poder seguir caminando. Por eso es para que tú predicar, tú tienes que tener una buena vivencia. ¿Por qué? Porque dice Tito 2:1,
Pero tú hablas lo que está de acuerdo hacia la doctrina, presentándote, el número 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Te tienes que presentar como ejemplo de buenas obras. Ah, pero hermano Carmelo, pero usted me dice una cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque primero tienes que someterte a Dios tú para someter a los demás. Mucha gente no se somete a la palabra porque para ellos la palabra está hueca. Para ellos la palabra es vana. Para ellos la palabra ya no. El Papa dijo que la palabra en la Biblia hay que actualizarla. Ellos la actualizaron desde antes. Te voy a decir algo, la palabra de Dios no cambia. No hay que actualizarle nada. Que tiene que actualizarse el hombre a ponerse a caminar como dice la palabra, ¿verdad? También dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Cuando tú enseñes, tú tienes que ser serio. Íntegro en lo que tú vas a enseñar, que lo dice la palabra, lo dijiste y se acabó. Porque tú no tienes que cambiar la palabra, tienes que ser íntegro en las cosas de Dios, ¿verdad? Palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y eso es lo que pasa, que muchos se trepan en los altares viviendo una doble vida, como los superhéroes, como Superman, con doble máscara. Y cuando viene a ver, el demonio les está comiendo los dulces. Entonces te ven a ti predicando y se van por allá a predicar otra cosa para contradecirte. Yo no vine a hacer competencia, yo vine aquí a traer palabra de Dios. Y amo a Dios y amo a todo el mundo. Pero no estoy para hacer competencia. ¿Por qué? Primera de Pedro, con esto vamos a terminar para seguir, para orar y hablar con las personas. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no a la carne. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque el poder solo lo da a través de su Santo Espíritu. Sin espiritualidad tú no tienes poder, hermano. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Tienes que aprender todo, todo como lo dice la palabra. El Espíritu no está utilizando a aquellos que solo saben la palabra, sino a los que solo a los que la leen y la ponen por práctica. Porque la palabra es lo más bello que hay, como dice mi mamá. A mí me inculcaron leer la palabra y desde que me inculcaron siempre la leída y me la aprendí. Y aún un versículo hoy me dice una cosa y mañana me habla otra. De un solo versículo yo he sacado muchas prédicas que Dios me ha dado. Esta misma prédica, con este versículo yo tengo otras prédicas. Pero hoy Dios me dijo, el pueblo tiene que aprender a tener una vivencia antes de una palabrería vana, porque están hablando vana palabrería. Como les dije, estamos en la programación Obreros a la Mies, que es lo que está buscando Dios, obreros aprobados para su mies, obreros que saben la palabra, obreros que someten a la palabra, obreros que caminan en dignidad, obreros que son dignos del Señor. Son vasijas limpias, son vasijas nuevas. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Vasijas perfectas para derramar de su bendición para que otros vengan y beban de ella. Pero vacía en imperfección, cuando le entra la bendición se derrama. Porque la bendición aún no es para ti ni para mí, es para repartirla con los demás. Dios bendice para que tú repartas y ayudes, ¿verdad? Dice que estamos por www.cristocuentacontigo.com, radio WCCC 1640M, por el teléfono 712-770-7178. Si quieres oración, llama al 860-538-6448. Allí estará el pastor, que se me olvidó mencionarlo, un pastor muy querido por nosotros, el pastor José Velázquez y su esposa Alba Velázquez, allá en Nubritas, ¿verdad? Que siempre están, la iglesia ABC, Cristo Cuenta Contigo, allá en Nubritas, en la 40 Soul, la 40 Soul, no me acuerdo bien la dirección, la digo ahorita, porque esos pastores, una delicia, desde que uno entra en esa iglesia se siente la unción del santo. Qué bello cuando tú puedes entrar a una iglesia y saber que se está viviendo como es la palabra. Y no tan solo se está viviendo una doble vida. Muchas iglesias que tú entras cuando el Señor te envía a predicar y tú sabes que la palabra que Dios te dio es certera porque ese pueblo la necesita. Así que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas no solo a leerla, sino a vivirla, porque aquel que pone por obra lo aprendido es el discípulo fiel. Alaba, un discípulo aprende, pero cuando tú aprendes,
y enseñas a otros viviendo lo que tú aprendes, eres un discípulo fiel al Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú aprendas la palabra, la vivas y enseñes a los demás y exhortes y encamines a los demás, hermano. Yo todo el tiempo no voy a estar predicando Rambo mata la bazooka, no. Hay que predicar estas palabras porque el pueblo también necesita edificarse. Porque muchos le dicen al pueblo que caminen como le da la gana, y Jehová dijo en Malaquías, han hecho molestar a Jehová, o Jehová está molesto con ustedes. ¿En qué? ¿Por qué? Le dice, porque ustedes dicen que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Y Dios quiere que tú vengas al evangelio, seas transformado, seas encaminado, seas llenado del Espíritu, tu mente sea renovada, seas, bueno, todo. Que dejes el viejo hombre. Dice que si estás en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, si vas a predicar en el altar, limpia el vaso por fuera, pero primero, límpialo por dentro para que entre agua fresca. Porque el Señor te da palabra, y como estás con esa concupiscencia, estás con esas inmundicias, estás con esa malicia, dañas la palabra. Porque la palabra no es para tirar ni para hacer daño a tu hermano, Tus hermanos son certeros, así que vamos a orar para hacer despedido, que ya casi la hora está. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor. Entendiendo que tenemos que ser hacedores de la palabra y oidores, porque es bueno oírla. Pero cuando la vamos a poner por práctica, la carne se opone, y tenemos que crucificar esa carne para poner por práctica lo que hemos aprendido, Señor. Porque esto se predica por el testimonio de lo que tú has hecho en mí, y no de lo que yo era, sino de lo que tú has hecho en mí, Señor. Cuando yo salgo a las calles, que yo pueda representar lo que tú has hecho, para cuando yo hable, digan, este hombre sí el Señor lo ha transformado. Te pedimos, Señor, por los pastores allá en la iglesia en New Britain, los pastores Velázquez, por mis pastores, Randall Messi Piñero, por mi esposa, por mi mamá, por todos los que estuvieron aquí conectados, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu vivificando y enseñándole más cada día de la llenura del Espíritu. Y que todos podamos crecer en la unidad y en la plenitud de Cristo, para que solo seamos, como tú quieres, una iglesia instruida en la palabra y encaminada en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte, pastor. Dios les bendiga, le quiero mucho. Nos vemos el sábado por allá. Amén. Alábalo. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Ok, hermano, esta palabra es fuerte a veces, pero hay que darla. Porque el pueblo de Dios tiene que instruirse bien en las cosas de Dios, hermano. Dios no está para hacer las cosas, el hombre de Dios no está para hacer las cosas como le da la gana, perdone. Y así estamos viviendo los altares, hermano, con una concupiscencia tremenda, hermano. Yo me da tristeza, ¿verdad? Ver cómo muchos están ahí hablando la palabra a lo loco, matando al pueblo de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que hacen, matando al pueblo de Dios. Así que ya oramos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? El Señor no me ha dado nada más. Recordándole que tenemos que vivir la palabra de Dios. Recordándole que esto no es para el oidor olvidadizo. Es para el oidor y hacedor de la palabra. Yo nunca he traído palabra de Carmelo, porque cuando se trae palabra del hombre, mata al hombre, mata. Y yo no vine a matar, yo vine a levantarlo, ¿verdad? Manos sin herir y sin contienda. Así que Dios les bendiga, Dios les guarda. Hasta aquí mi parte. Y quiero recordarle a todos que pertenezco a la iglesia Pentecostal Alfarero Incorporada en la 71 de la Allen Street. Mi nombre es Carmelo Márquez. Si alguno quisiera comunicarse conmigo, por favor, si se van a comunicar conmigo, mi número de teléfono es 413-218-1973. 413-218-1973. Que pueden llamar en confianza, que yo siempre hablo con todo. Y si es para una salida, mis pastores siempre yo les digo todo. Pero me gusta saber, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado saber todo.
no quiero decirle más, pero yo quiero que me llamen a mí. Y no es que yo sea llanero solitario, ni quiero hacer lo que me da la gana. Es que yo quiero saber quién me llama, si puedo ir, si no puedo ir, por qué y a qué razón. Amén. Porque a eso me llamó Dios, a llevar la palabra. No se le pone bozal al buey que trilla. Si en verdad sabe trillar lo que Dios le ha dado. Alaba lo que Él vive. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu buena voluntad, Padre, para con nosotros, para que yo pueda predicar tu palabra con autoridad de nuevo, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que pueda yo seguir caminando bajo la perfecta ley, que es la ley de tu palabra, Señor, porque muchos quieren caminar como no es, y esto no es así, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que seas tú caminando conmigo, hoy, mañana y siempre, y bendiciendo a todos, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Amén, Señor.